Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que sigan muy bien. Bueno, hoy nos vamos a encontrar para continuar nuestro tema. La última clase empezamos a ver fenómenos térmicos, ¿sí? Y definimos conceptos muy importantes, conceptos básicos, como el de calor y temperatura. Vimos que no son lo mismo, ¿bien? Si bien están relacionados, no es lo mismo el calor que la temperatura, aunque muchas veces en la vida cotidiana utilizamos estos conceptos como sinónimos. ¿Sí? Ustedes van a tener este texto que yo les estoy compartiendo acá y al comienzo van a ver un cuadro sinóptico. Bien, en ese cuadro tienen marcado con una tilde, con un visto, los conceptos que ya vimos y ahora les voy a presentar los que faltan para que podamos tener como un pantallazo general de cómo se relaciona. Nosotros ya vimos el concepto de temperatura y para conocer la temperatura tenemos que saber que los cuerpos están formados por moléculas, ¿sí? Y esas moléculas, ya sea en el estado sólido, en el líquido o en el gaseoso, están en movimiento. Bien, aunque estén en el estado sólido, ustedes ya deben saber que las moléculas se encuentran todas ordenaditas, muy juntitas una entre sí, una con la otra, y a pesar de que están juntas, se mueven, ¿sí? Tienen movimientos vibratorios. En el estado sólido ese movimiento es mucho mayor y en el estado gaseoso el movimiento es mucho más veloz. Bien, ese movimiento que tienen, entre otros, forma lo que se conoce como energía interna. ¿Sí? La energía interna de una sustancia está relacionada con el movimiento aleatorio que tienen esas moléculas. ¿Sí? O sea que la temperatura me da una idea de esa agitación térmica o la agitación de las moléculas que tienen que tiene una sustancia. ¿Está claro? Y el movimiento, nosotros ya sabemos que está relacionado con la energía cinética. Por lo tanto, la temperatura es una medida del promedio de la energía cinética que tiene cada molécula que forma una sustancia. Bien, también van a encontrar que el concepto de temperatura se relaciona con el concepto de escalas termométricas. ¿Por qué? Porque la unidad de la temperatura es el grado Celsius, el Kelvin y el Fahrenheit, entre otros. No son las únicas escalas, pero nosotros vamos a ver 3 escalas termométricas y cuáles son sus características. ¿Sí? Más adelante vamos a ver eso. En relación al concepto de calor, nosotros vimos que el calor es energía que se transfiere de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura cuando estos cuerpos están en contacto. ¿Sí? Y esa transferencia de energía se va a dar hasta un punto en donde las temperaturas de ambas sustancias son iguales. Ese punto, ese momento en el que las temperaturas se igualan, se conoce como equilibrio térmico. ¿Se acuerdan? Bien. Hoy vamos a avanzar un poquito en un concepto que es el que está marcado acá con azul, que es el concepto de calor específico. ¿Sí? Si bien también vamos a ver cómo se transfiere, cómo se transmite el calor por estas tres formas, conducción, convección y radiación, hoy nos vamos a centrar en el concepto de calor específico. ¿Sí? Nosotros, como les decía, ya sabemos que el calor es una forma de energía, ¿sí? Es transferencia de energía de un cuerpo a otro y siempre la dirección de esa transferencia es del cuerpo de mayor temperatura al de menor. Acá van a encontrar una tablita, ¿sí? Que relaciona, que ordena las 3 magnitudes que nosotros vamos a ver. ¿Sí? El símbolo, el calor, lo vamos a simbolizar con la letra Q mayúscula, la temperatura con la letra T mayúscula y el calor específico lo vamos a simbolizar con la C mayúscula y un subíndice ahí, una E más chiquita, calor específico. ¿Sí? Las unidades del calor es la caloría. Si nosotros miramos, después vamos a ver qué significa todo lo que está, por ejemplo, detrás de los alimentos, ¿sí? Que nosotros queremos ver el valor nutricional, se mide en calorías. Bien, y como es energía, también lo podemos medir en joules. ¿Sí? Más abajo les comparto, en la actividad les comparto cómo transformar de calorías a joules. Como les decía, la temperatura se mide en grados Celsius, que es la que utilizamos nosotros en Argentina, el grado Fahrenheit o el Kelvin. ¿Sí? Y el calor específico, fíjense, esta unidad que parece tan complicada, ya vamos a ver de dónde viene. Caloría sobre gramo por grado Celsius. ¿Sí?
Vamos a definir entonces el concepto de calor específico, y para entender qué es el calor específico, nosotros tenemos que saber que hay sustancias que tienen la capacidad de almacenar energía, ¿sí? Esa capacidad para almacenar energía justamente se llama capacidad térmica. Vamos a ver que hay diferentes sustancias que tienen diferentes capacidades y en base a esto vamos a definir el concepto de calor específico. Bien, el calor específico es justamente la cantidad de calor que yo le tengo que entregar a 1 gramo de una sustancia para que su temperatura suba 1 grado Celsius. Bien, cada sustancia tiene su calor específico. Ese cálculo ya está hecho de acuerdo al comportamiento de cada sustancia, así que nosotros no tenemos que calcular nada en ese caso. Tenemos esta tablita que yo les comparto acá con el calor específico de cada sustancia, de algunas de las sustancias las que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Fíjense que el calor específico se mide en calorías sobre gramo por grado Celsius, justamente porque es la cantidad de calor que le tengo que entregar a 1 gramo de esa sustancia para que su temperatura aumente 1 grado. Si nosotros analizamos esta tabla, fíjense, el agua tiene un calor específico grande, ¿sí? El 1 en relación al resto, fíjense. Esto significa que a 1 gramo de agua le tengo que entregar 1 caloría para que aumente 1 grado Celsius su temperatura. A diferencia de los metales, fíjense los metales, qué pequeño es el calor específico, porque justamente con poquito calor que yo le entregue, su temperatura aumenta mucho. Eso tiene relación con los materiales que nosotros utilizamos en la vida cotidiana. Por ejemplo, una olla, ¿sí? Una olla de cobre para cocinar, necesitamos que caliente rápidamente, que su temperatura aumente rápidamente, por eso utilizamos los metales. Si nosotros utilizáramos un material que tenga un calor específico muy alto, voy a necesitar mucho calor para que pueda aumentar la temperatura, como es el caso del agua. La cantidad de calor que absorbe o libera una sustancia la vamos a simbolizar con la letra Q, ¿sí? Y fíjense, esta expresión matemática relaciona el calor específico, la masa y la variación de la temperatura con la cantidad de calor que le tengo que entregar a una sustancia. ¿Qué significa esto? Que el calor que necesita una sustancia es directamente proporcional a la masa, a la variación de la temperatura, ya les voy a explicar esto, y a su calor específico. Cuanto mayor sea la variación de temperatura que sufre una sustancia, significa que tuve que cederle o que absorbió mucho calor, ¿sí? Fíjense acá, el calor, como les decía, simbolizamos con la Q, el calor específico y la masa ya las conocemos, y esta expresión, este símbolo que ven acá, es una letra griega que es como un triangulito, ¿sí? Que se llama delta y significa variación o cambio en la temperatura, ¿sí? Este delta de la temperatura no es más ni menos que la resta entre la temperatura final a la que llegó una sustancia menos la temperatura inicial, la que tenía al comienzo, ¿sí? Por ejemplo, miremos un ejemplo acá. Un bloque de aluminio que tiene una masa de 200 gramos absorbe calor y su temperatura pasa de 20 grados Celsius a 140, o sea, aumentó su temperatura. La pregunta es, ¿qué cantidad de calor absorbió ese bloque? Bueno, si nosotros utilizamos la expresión que les compartí recién, tenemos que conocer cuál es el calor específico del aluminio y vamos a ir a la tabla, ¿sí? En la tabla van a ver que el calor específico del aluminio es 0,22 calorías sobre gramo por grado Celsius. La masa son 200 gramos y la variación de la temperatura la tenemos que calcular ahí. ¿Cómo la calculábamos? Y bueno, si llegó a 140 grados Celsius y estaba a 20, significa que aumentó 120 grados, ¿sí? Ese fue su cambio o variación de la temperatura. ¿Cómo hacemos? Restamos simplemente la temperatura final menos la inicial, ¿sí? Si nosotros multiplicamos esos tres números, nos va a dar 5.280. Y ahora fíjense lo que sucede con las unidades, porque en física trabajamos mucho con unidades. Esos gramos se me van a ir con los gramos. Fíjense que en las multiplicaciones cancelamos cruzado, porque vendrían a ser como fracciones.
Los gramos se nos van con los gramos y los grados Celsius se me van con el grado Celsius. Nos queda un resultado en calorías. Y es correcto, es coherente. ¿Por qué? Porque estamos calculando calor, ¿sí? Si nosotros calculamos calor, el resultado nos tiene que dar en calorías o en su defecto en joules, si es que utilizamos el calor específico expresado en joules, ¿sí? Por último, este resultado me da positivo. Cantidad de calor, 5.280 calorías. ¿Qué significa que el resultado sea positivo? Que este bloque de aluminio absorbió calor, ¿sí? Al absorber calor, su temperatura aumenta. Fíjense que la variación de la temperatura es positiva. Aumentó su temperatura. En el caso que el resultado nos dé negativo, significa que la temperatura disminuyó, ¿sí? Se enfrió el cuerpo. ¿Por qué se enfrió? Porque se dio calor al ambiente, ¿sí? O liberó calor al ambiente. Espero que se haya entendido y les voy a compartir unas actividades para que puedan poner en práctica. Les mando un cariño grande a todos.